La gente no vino a este planeta Tierra ni a sacrificarse y dejar de ser lo que es por complacer a nadie, ni vinieron a sufrir ni a pagar ninguna pena. Y yo recuerdo mucho a Madre Teresa de Calcuta, éramos uña y mugre. Obviamente yo era él. A mí me han atracado no sé cuántas veces. Nunca, hasta el día de hoy, me han hecho daño. ¿Por qué? No importa lo que la gente diga de ti. Eso no es importante. Lo importante es lo que tú, a través de tu palabra, te dices a ti mismo. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de 1111, un podcast de otra dimensión. Y hoy estoy con un invitado espectacular, mágico, un maestro de vida, un guía para muchos seres y realmente un gran amigo, así lo considero, ya parte de mi familia, Papá Jaime. Así que para Papá Jaime pido un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo estás? ¿Qué más? Bueno, ¿Qué has hecho? yo vine a tomar cafecito con usted hoy, Sí, rico. que habláramos de la vida, a que le contáramos a todos qué está pasando en la vida de Papá Jaime, que empecemos a conectarlos a todos con ese corazón tuyo maravilloso. Y qué más que 1111, que es un podcast que da un micrófono totalmente libre para hablar y para que ese cafecito que nos tomamos siempre, tú y yo, pues esta vez lo compartamos con más personas. En vivo. Esta vez sea en vivo. Así que bueno, primero bienvenido hoy a este capítulo de 1111. Qué rico, Sebastián, y la vida es momentos. Yo siempre digo, hay que disfrutar plenamente cada momento, cada instante, y celebrar. Todo es celebración. ¿Cuántos hoy no despertaron? Y a veces nosotros vamos corriendo por la vida y cuando queremos expresar el sentimiento, la gratitud a los seres queridos, ya partieron, ya no están. Por eso, precisamente, qué noche que estaba en un hospital, llevando unos niños de la calle que estaban heridos. Uno en el hospital ve cómo la gente va bajando el ego y se da cuenta la fragilidad humana y ves, por ejemplo, cómo una persona que es racista atiende al que es racista para que no muera. Ves el que se creía que era el dueño del mundo, esperando que le den sangre, un trasplante. Ve uno como los que se creían que tenían todo, ven que no tienen absolutamente nada. Entonces a veces el hospital es como un despertar que te muestra, oye, haz un alto en el camino, mira todas las cosas que tienes que agradecer, apreciar, valorar y soltar todas esas peleas, porque el mundo se está acabando es por la falta de conciencia. Entonces, Papá Jaime, hay muchas personas que hoy nos están escuchando por Spotify, otros nos están viendo por YouTube, otros estarán viendo en short por Instagram, por Facebook, por TikTok, bueno, por donde nos estén viendo. Yo sí quiero que empiecen ellos a conocerte un poquito más a profundidad y es en qué momento Papá Jaime se convierte en Papá Jaime, o sea, en qué momento la vida hace ese llamado para dedicarte a esta misión tan especial. ¿Cuál es ese punto de inflexión donde todo esto comenzó? bueno, desde pequeño ahí me llamaba mucho, o sea, el corazón me hablaba cuando a un compañero mío le estaban haciendo bullying. Yo lo defendía, o sea, sentía como pero el golpe más duro fue precisamente aquella Navidad del año 1973, cuando yo venía caminando por la calle, pasó un carro. ¿Eso fue en qué ciudad? En Bogotá, aquí. Cae una caja de una muñeca al piso. Los niños de la calle salen corriendo, una niña feliz, radiante de gozo, de dicha, levanta la caja de la muñeca. Me miraba, yo la miraba, se sonreía y me decía, mire lo que me encontré. Por estarme mirando, no se dio cuenta que viene una tractomula a gran velocidad, golpea a la niña, cae al piso,
frena en seco, se viene el remolque hacia adelante y con esas 6, 8 llantas envolvió, arrastró y aplastó a la niña contra el pavimento, frente a mis ojos. Cuando yo veo que esa criatura de la calle muere por estarme mirando a mí y veo que la caja de la muñeca estaba al lado, intacta, pero veo que está abierta y vacía. Murió por una caja de una muñeca vacía. En ese momento yo entendí realmente a qué había venido a este mundo. Siempre son señales divinas. Y ese día, con el frío en el alma, el dolor que uno puede llevar en el corazón, me fui a la 23 con novena que había un tía, compré 100 regalos de peso y el disfraz de Papá Noel. Y salí con el corazón arrugado a repartir regalos a los niños de la calle. Cuando se me acerca un niño y me dice, escuche, ¿usted es Papá Noel? Y le dije, sí, yo soy Papá Noel. ¿Cuál fue la pregunta cuando vio el bolso con los regalos? Y si usted es Papá Noel, esos regalos son para los otros. Le dije, sí, son para ustedes. En ese momento, Raulito salta feliz encima de mis hombros y empezó a silbar. ¡Shh, shh, shh! ¡Vengan, vengan! Aquí está Papá Noel. Y en un momentico brotaron de la tierra más niños que regalo. Yo estaba bien impactado y veo que el disfraz de Papá Noel estaba manchado de óxido, amarillo. Y sentía ácido acá. ¿Y esto qué es? Y era que cuando Raulito saltó encima de mis hombros, con mi barba, había rastrillado su cara, que en la alcantarilla una rata le había mordido su cara y tenía el hueso podrido, lleno de pus. Cuando yo vi eso, que tuve un sueño. ¿Cuál era mi sueño aquella Navidad del 73? Que Raulito tuviera una cirugía plástica, tuviera un hogar, tuviera una oportunidad de vida. Y ese día, ¿qué hice? A todo el mundo le conté mi sueño. Cuando tú cuentas tus sueños, los sueños se hacen realidad. Apenas empecé a contar el sueño, apareció una amiga que era enfermera, que el parcero de la enfermera, ¿quién es? Un médico. ¿Y quién es la llave del médico, el cirujano plástico? Un anestesiólogo. En menos de un mes, ¿qué tuvo Raulito? Cirugía facial, reconstructiva, totalmente gratis. Tuvo un hogar y nació lo que hoy en día es la Fundación Niños de los Andes, por la cual han pasado ya más de 100.000 niños que redescubrieron su vida, encontraron la paz interior, la tranquilidad, el amor en su corazón. ¿Y qué hicieron cuando la encontraron? Lo compartieron con otros. Y a esos otros le ayudan a que ayuden a otros más. Así esos niños no van creciendo, están trascendiendo y están dejando huella. ¿Qué es el verdadero liderazgo? No es ascender. Ascender puede ser ascender cualquier persona y hacer mucho daño cuando es presidente de un país o de una empresa o de una sociedad. El verdadero líder es el que cuando está ascendiendo inspira en el amor a otros y le enseña a esos a que ayuden a otros más. Ahí es cuando ese liderazgo adquiere esa dimensión divina, el trascender. Bueno, importantísimo el mensaje, muy conmovedor, muy bonito. Y yo quiero que las personas hoy tengan algo muy claro, Papá Jaime, según lo que estamos hablando. Existen 2 días importantes en la historia de un hombre. El día en que nace y el día en que descubre para qué. Es como cuando un trozo de madera descubre que es un violín y que por él puede pasar esa música del universo, o como cuando la ola descubre que es el mar y que es algo enorme. Creo que el punto de inflexión de tu vida podría llamarse una catástrofe, algo horrible, pero eso detonó que se convirtiera en algo increíble y que se pudieran ayudar. No sé cuántos niños han pasado por la Fundación Niños de los Andes. O sea, 100.000 casos de éxito, que están bien y ayudan a otros.
Hay otros que han fracasado, porque obviamente fracasan. Soy el papá más prolífico del mundo entero, el abuelo con más de 300.000 nietos por ahí, unos no sé cuántos bisnietos y 22, 23, 24 tataranietas. O sea que esa niña fue el detonante de que se convirtiera Papá Jaime en Papá Noel y ayudara a más de 100.000 niños. Sí. Es una historia de vida muy, muy, muy importante. Bueno, Papá Jaime. Y eso, y bien importante, todos los que nos están escuchando hoy tienen una misión sagrada divina, tienen un sentido, un significado en sus vidas. Siempre hay señales, pero nos hacemos los de la oreja, nos tapamos así, no oímos, no queremos ver. Cuando abren su corazón y su mente, van a encontrar a qué han venido a este mundo. A ser felices cuando le dan sentido a sus vidas, a través de la magia, porque es magia de hacer actos de amor incondicionales por los demás. En ese momento el cerebro empieza a liberar serotonina, dopamina, la depresión empieza a desaparecer. Esa es la magia de la neuroplasticidad del cerebro y de las conexiones neuronales, las sinapsis, cuando tú estás dando sin expectativa. Porque si estás dando esperando recibir, es un préstamo. Como está la situación, nadie te paga. ¿Para qué prestas? No tiene sentido. Hay que dar por el simple hecho de dar. No hay nadie tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no pueda recibir. Para el mundo entero somos NN, nadie nos conoce. Al ser humano, al que tú hoy eliges, Sebastián, darle tu mano, tu cariño, tu apoyo, tu guía, para ese ser humano, tú eres su mundo, tú eres su universo, tú eres lo más importante. Eso es muy lindo porque quiero que empecemos a hablar de esto. ¿Crees que una de las causas principales de ese vacío y de la depresión, que es un tema en el que eres experto, de hecho recibiste honoris causa precisamente porque aprendiste a trabajar casi que científicamente con la depresión? Es así. Ya me vas a explicar un poquito de eso, pero ¿crees que una de esas causas principales de la depresión y de ese vacío que sienten algunas personas dentro es porque no saben por qué están aquí o porque no tienen un propósito superior de existencia y simplemente sobreviven? Yo veo como si la gente estuviera en un bucle repetitivo de tiempo todos los días, en una rutina sin sentido, sin saber hacia dónde los llevan sus pies. Y lo decía antes, es como si estuvieran en un piloto automático que mueren sin apagar. Llegan a la cocina un día, Papá Jaime, y dicen, yo qué era lo que iba a hacer. A veces largos trayectos en el carro y llega y está en otro punto y dice, yo cómo llegué aquí. O a veces tan complejo como, perdóname, yo no quería decir eso. Entonces, ¿quién lo dijo? ¿Quién habla a través de tu boca? ¿Quién mira a través de sus ojos? Y así en ese vaivén de los seres humanos que vamos y volvemos todo el tiempo casi que inconscientes de todo, de vivir, de respirar, caminar, ¿crees que estamos sin sentido? ¿Crees que estamos sin propósito? ¿Crees que estamos sin una musa para ese poema que es la vida? ¿O qué es lo que está pasando ahí? Son tres cosas. Uno, la inconsciencia, o sea, estar en piloto automático, y la lora parlanchina, el subconsciente, te genera mínimo un promedio de... ¿A qué horas te levantas tú? Digamos 5 o 6 de la mañana. ¿Y a qué horas te acuestas? 10, 11 de la noche. Ok, tú tienes un promedio de 80.000 pensamientos por día. Ok. En un día, entra acá. Los cuales son inconscientes. No te das cuenta que estás pensando 80.000 pensamientos en un día. Negativo la mayoría porque están programados en el cerebro subconsciente, en el hipocampo. Programación y adiestramiento. Y inconscientes negativos y lo peor, repetitivos. Son los mismos pensamientos de ayer, antier, un mes, un año, 5 años, 10 años. Entonces la lora parlanchina. Eso es como un caballo conducido por un mono desbocados. Exacto.
Exactamente. Y entonces, como los pensamientos son negativos, repetitivos, inconscientes, lo piensa, lo siente, lo siente, lo piensa, lo siente, y de tanto pensar y sentir y generar una acción, una emoción, esa emoción, como es cáustica, como es negativa, genera un bloqueo energético producido por ese estrés fisiológico. Y ese bloqueo energético se llama la enfermedad, que se manifiesta como la depresión, la arteriosclerosis, el cáncer. El 97% de todas las enfermedades que tú ves en el mundo entero son producidas por la forma de pensar inconsciente, negativa, repetitiva, que genera esos sentimientos que producen esos bloqueos. Entonces ahí hay una causa de la depresión. Otra, ese vacío interior. ¿Por qué? Por depositar tu felicidad afuera. Cuando tú depositas tu felicidad en el exterior, ya la perdiste, porque no depende de ti, depende de esa persona o esa cosa. Y si esa persona te fue infiel, así sea tu padre, madre, hijos, esposa, esposo, microbia, tiniebla, lo que tenga. Cuando depositas tu felicidad en una persona, y si esa persona te rechaza, te es infiel, parte de la eternidad, no hace lo que tú esperas que haga o diga, o depositas tu felicidad en todo lo material, cuando lo pierdes, inmediatamente eliges sufrir, porque te programaron a que amar es sufrir, que amar es sacrificarte y dejar de ser lo que tú realmente eres por complacer a quien ni siquiera es feliz. Entonces nunca se puede depositar la felicidad afuera. Tres bien importantes, que es lo que está pasando y que es lo que vi desde... Eso fue lo más lindo de ese premio que nos dieron en Instafest la primera vez, que todos estos Instagramer o influencer o influenciadores, como lo quieran llamar, conocía muchos de ellos, que ahora he tenido el privilegio y la oportunidad de ayudarlos, porque estaban viviendo unas vidas llenas de muy vacías o llenas de depresión, estrés, ansiedad. Cuando se hicieron el alto en el camino y se dieron cuenta que la vida no era eso, sino que había un papel fundamental, una misión sagrada que cumplir, y empezaron a hacer estos procesos de lo que vamos a hablar, la depresión desapareció sin antidepresivo, sin droga, sin nada del exterior. No necesitas hongos venenosos, ni ayahuasca, ni yagé, ni esos antidepresivos, porque el cerebro subconsciente es altamente adictivo. Pero también no los buscan solo en eso, sino la dopamina rápida, la pornografía, el uso del celular. También buscan otros escapes directos. Claro, y es que todos esos escapes directos que lo están usando, que genera la velocidad de propagación de la onda en el cerebro, cuando ustedes tienen un celular acá todo el tiempo con celular, en el área tegmental ventral y en todo el sistema de conexiones neuronales lo afecta. Y entonces si es joven, pues empieza a generar ¿qué? Inflamaciones. Todo lo que es inflamación, todo lo terminado en itis, es inflamación, es enfermedad. Entonces, el exceso de tecnología de punta, que a mí me encanta, pero el exceso genera distorsiones neuronales, emocionales. Por eso estamos viendo que tanto niño se está suicidando, hay tanta depresión, porque es el exceso de tecnología. Todo extremo es vicioso. Y hoy en día, los papás y las mamás, a un bebé de 1 año, le ponen un iPhone, un iPad con jueguitos y empieza a absorber eso, pero su cerebro le está haciendo un daño salvaje. Y obviamente lo hacen porque no tiene el tiempo suficiente o es el escape rápido. Entonces, ahí vamos en 3 puntos que generan depresión. Otro que genera tanta depresión, cuando tú tienes un sueño de antaño, porque tú tienes sueños cuando eras pequeño, quiero ser cantante, artista, ingeniero, bombero, médico, policía, psicólogo, policía, astronauta, lo que sea. Y quiero ayudar a mucha gente, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero ser lo que sea. Pero
siempre posterga. Cuando salga a la universidad, cuando salga de esto, cuando me case, cuando tenga mis hijos ya tal, voy a hacerlo. Y esa postergación, ese aplazar, ese sueño, al final de la vida, te genera depresión, te genera frustración. Dices, viví como si no fuera a morir y va a morir como si nunca hubiese vivido. Porque se tira toda la vida tratando de tener. Y cuando quizás tiene, bota toda esa plata tratando de recuperar la salud que no quiso apreciar por la inconsciencia. Entonces, todas estas cosas, la falta de, el exceso de tecnología, y ahí viene el punto más importante, y cero contacto con la naturaleza, con la madre tierra, genera depresión. Entonces, por eso es importante el madrugar, el hacer ejercicio físico diario, el estar en contacto con el árbol y abrazarlo con los pies descalzos, la fricción del pie contra el pasto, por lo menos 5 minutos haciendo círculos o caminando, friccionando, hace que esos electrones generen en tu cuerpo desinflamación. Entonces, mire la importancia que tiene. Y esos arbolitos, además de liberar al amanecer oxígeno puro, que es vida, que es alegría, el rocío es energía vital, el BDNF, un factor neurotrófico cerebral que previene el Alzheimer, el Parkinson y la depresión, porque es un fitoncida, o sea, los árboles producen un insecticida para protegerse, es el BDNF. Entonces mire la importancia que tiene todo esto que estamos hablando. Entonces muchas veces tú dices, estoy muy conectado, pero está desconectado de la naturaleza, está desconectado de salir con tus seres queridos a como hacíamos antaño, a un río, a una quebrada, a un parque sin celular. ¿Para qué celular si estás de vacaciones en la playa? Pero van todos todo el tiempo ya. Si tú miras en qué se diferencian para saber en qué época estamos. Tú coges una película de la época vieja, de los años 50, fumando espero a la mujer que yo quiero. Es un cigarrillo. Todos fumaban. Y tú ves hoy en día, ¿cómo te das cuenta que es esta? Todo el mundo anda en película. En la calle todo el mundo está chateando. Y se les olvida de soltar el celular y tener rituales sagrados. Desayuno, almuerzo, cena, con el ser que estés, o si estás solo, sin celular, sin Netflix, redes sociales, sin nada. Si está desayunando, es disfrutando lo que se está comiendo. Ahí estás previniendo todas estas cosas. Entonces, mire, resumiendo, ejercicio físico, contacto con la naturaleza, la magia de hacer actos de amor. Cuando yo llevo a la gente al servicio incondicional amoroso, vamos a visitar una alcantarilla o a los niños que están en la calle o a una fundación de ancianos o de niños con SIDA o de un barrio pobre que necesita realmente ayuda. Cuando la gente empieza a dar, se siente así, pelan el diente, sonríen y dicen, entendí a qué he venido. Y con eso empieza que la depresión a desaparecer. Y está demostrado científicamente que tu cuerpo puede producir la serotonina, la dopamina, la oxitocina más poderosa que hay en el mundo, naturalmente, con esto. Hay un cuento muy bonito de las historias que cuenta Facundo Cabral cuando le llega la noticia de que muere su esposa y su hija en un accidente aéreo. Él dice que es un momento difícil de su vida, pero que lo llamó la Madre Teresa. Yo me preguntaba, antes de que él contara cómo fue esa noticia, yo me preguntaba, ¿qué podría decirle uno a una persona que acaba de perder a su esposa y a su hijita en un accidente aéreo? ¿Qué le puedes decir? Y entonces yo como que entraba en ese conflicto, Sí. y ella le dice,
algo tan maravilloso, pero tan especial, y le dice: Facundo, ahora tienes más espacio en tu corazón para amar. Vente a lavar leprosos. O sea, se lo llevó a pasar toda esa época que usted tiene después de esa muerte, que normalmente usted está ensimismado, sufriendo, llorando, casi que en un momento de oscuridad, se lo llevó a servir. Y él dice que esa respuesta del servicio fue lo que lo sanó de ese momento tan difícil. O sea que lo que tú dices, esos actos de servicio también nos pueden ayudar a liberarnos de la depresión. Claro, es lo que más serotonina libera, el dar sin esperar recibir nada a cambio. Si estás dando esperando recibir, no, ahí no libera nada. O sea, con verdad, con franqueza. Incondicionalmente. Y yo recuerdo mucho a Madre Teresa de Calcuta, que éramos tan buenos amigos, desde que nos dieron a principios de la década de los 90 ya, el Premio Mundial de la Paz. Éramos uña y mugre. Obviamente yo era él. Usted era, mugre. No, las dos eran las uñas, los dos muy lindos. Yo era el mugre. Pero haciendo un paréntesis de la Madre Teresa, la historia que vas a contar, me sorprendía mucho a alguien también que conoció, decía que cuando llegaba a un lugar, su energía era tan determinante que nadie tenía un mal pensamiento en donde ella estaba sentada. ¿Cómo puede ser que uno llegue con esa energía tan especial que calme hasta el pensamiento de los demás? Claro, porque cuando tú estás vibrando en la frecuencia del amor, cuando tú sientes amor, electromagnéticamente eso se dispara, porque tu corazón por fuera es un magneto, por detrás, por delante libera electricidad, o sea, libera 5.000 veces más capacidad electromagnética que los 3 cerebros superiores. Y eso se irradia y todo el mundo lo siente. Vibras en la frecuencia del amor. Y eso es lo que sana. Es un toroide, un campo electromagnético, pero parte desde el corazón. La gente piensa que parte desde la cabeza, parte desde el corazón. Desde el corazón. Y el campo se irradia. Se irradia, sí. Y entonces la gente lo siente. Y eso es lo que te sana. Por ejemplo, a mí me han atracado no sé cuántas veces. Porque yo todos los días, 4 de la mañana, 3:51 me despierto, agradezco a Dios, a la vida, me tomo un vasito de agua tibia con limón y me voy a la montaña, subo a las montañas. Si no hay montañas, busco el mar o el bosque. Y cuando desaparece la última estrella y termino mi meditación y sale la luz, desciendo o me meto a la laguna a nadar o en las cascadas de agua me baño y después troto o juego tenis o hago deporte todos los días. Entonces en esas montañas, obviamente a esa hora y por todas partes del mundo que vivo dando conferencias y talleres lo hago, me han salido atracadores. Nunca, hasta el día de hoy, me han hecho daño. ¿Por qué? Porque cuando llegan y van a atracar y ven que yo los veo desde el corazón y hago contacto visual y me conecto, en ese momento bajan inmediatamente. Se transforma la energía. Y no me hacen daño. Nunca me han hecho daño. Nunca. Entonces uno dice, ¿pero cómo? En Tijuana, por ejemplo, está una banda, que allá está dura la cosa, 2 bandas. Y yo iba trotando así, cuando estaban tomándose un café, me dijeron, hola, le dije, hola, ¿quiere un cafecito? Y dije, sí. Me tomé el cafecito y después me dijeron, venga, usted no es de acá, lo vamos a llevar, lo vamos a escoltar, porque aquí somos 2 bandas, y el que pasa acá, lo quiebra. ¿Por qué no me hicieron nada? Por 1, el contacto visual, 2, conectar de corazón. Y cuando estás en el amor, no hay miedo. Donde no hay miedo, no liberas cortisol ni adrenalina. Entonces liberas energía. Cuando estás en el miedo, que es tan peligroso, liberas ese cortisol, te estresas, te tensionas y dices cosas que jamás quisiste decir ni hacer y el sistema inmunológico se baja al piso. Por eso hay que aprender a manejar la emoción, aprender a manejar el miedo. Yo no sé si nos están escuchando y si van en el carro, en Spotify o si nos están viendo por YouTube, pero vamos a hacer como un recuento y es la mente
aquí en este espacio se pueden ganar y perder las batallas. Ella es una fiera que puede, o la puedes dominar o ella Te destruye. te destruye. Es importante lo que tú decías, 60.000, 70.000, 80.000 pensamientos diarios que se producen. Aprender a controlar un poco ese pensamiento que está. Y creo que una de las claves para esto que tú has encontrado es la meditación. Y cada lunes por la mañana, en tu cuenta, te reúnes con todo el mundo y empiezas a En meditar. Instagram, Papá Jaime. Instagram. 6:30 de la mañana, hora Colombia. Todos los lunes. Yo veo que todos los lunes, inclusive, para los que no saben, yo he visto que este hombre, estando inclusive en Egipto, que cambia el horario, que cambian las cosas, busca generar el espacio para dar esa meditación. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es importante meditar? ¿Eso para qué sirve? ¿Por qué la gente debe conectarse con ellos mismos a meditar? Bueno, yo medito hace más de 50 años y todo lo que yo he visto que hace la meditación, independientemente que seas católico, cristiano, judío, musulmán, jainista, esta meditación que yo hago tiene frecuencias de onda cuadriaurales y binaurales para trabajar el subconsciente, desprogramarlo. ¿Qué hace la meditación? Primero, haces un alto en el camino y aprendes a autoevaluarte, autoobservarte. Conoces tus emociones que muestran lo que sientes, que viene de lo que piensas. Cuestionas tus creencias. 1. Te da paz interior, tranquilidad, alegría. 3. Tú a través de la meditación cambias la frecuencia vibracional, en la velocidad de propagación de la onda. O sea, en este momento estamos en 30 hercios, que es estado mental beta. Pero yo me puedo bajar a través de la respiración, focalizar, atención plena, a 13.5, que es estado mental alfa. En alfa no hay dolor físico, no hay hambre, no hay frío. Puedo bajar a teta, que es sanación, transformación, regeneración. Y puedo bajar a delta, que ya es un estado muy profundo, pero consciente. O sea, es como una autohipnosis. Entonces, eso es lo lindo de la meditación. Con esto, por ejemplo, cuando yo hice el ascenso a los Himalayas, ¿qué hace uno? Reemplaza el pensamiento negativo por positivo. Inhala, sostiene el aire, exhala y afirma ese pensamiento en positivo. Genera nuevas conexiones neuronales, nuevas sinapsis. El pensamiento negativo ya va a ser deliberadamente creativo y positivo. Y cuando hace eso, el estrés, la tensión, ya desaparecieron. Entonces la meditación, a veces hay religiones que la atacan, los fanáticos. ¿Por qué la atacan? Porque te ayudan a cuestionar tus creencias y no les convienen cuando te tienen engañado. Entonces sí ves lo lindo de la meditación. La meditación, si tú estás bien, le vas a dar esa paz, ese amor ¿a quién? A tus seres queridos, al entorno, a la naturaleza, a los animales, a la gente. Entonces, ¿cómo lograr que esa inmutabilidad, esa tranquilidad que sientes cuando estás en un estado de meditación, cuando nada te está perturbando porque estás concentrado con tu respiración en una posición donde está la espalda recta, la mente quieta, el corazón tranquilo, estás contigo mismo? ¿Cómo lograr mantener ese estado en la fila del banco cuando otro se mete, cuando el otro te pita y te insulta en la calle, cuando te dicen, sabe que vos no servís para nada, definitivamente? ¿Cómo se mantiene constantemente durante el día ese mismo estado de tranquilidad? bueno, buenísima la pregunta. Primero, cuando yo salgo de acá a la montaña, voy caminando o manejando, o voy en bicicleta o en el carro. Cuando subo la montaña estoy haciendo meditación dinámica. Cuando estoy quieto y me pongo en posición de flor de loto o recostado, no importa cuál, lo único importante es que la columna esté derecha la columna. Esa meditación, cuando tú empiezas a ser consciente de tu subconsciente, se abre un mundo de infinitas posibilidades, porque ya no eres como un animalito, ya vas con conciencia de qué quieres para tu vida, y lo que quieres lo eliges, porque si tú no sabes elegir,
alguien elige por ti. Entonces la meditación te da el poder de elegir con conciencia qué quieres para tu vida y qué no quieres. Y cuando hablamos de espiritualidad, para mí, ¿qué es la verdadera espiritualidad? Cuando no le das a nada ni a nadie el poder de perturbarte. Si tú estás perturbado, si estás estresado, si estás angustiado, ¿en dónde estás? En el ego. Dependes de lo que los demás digan, piensan o hagan. Ahí es cuando sufres. Cuando a través de la autoobservación, a través de la respiración, la meditación, te conectas, trasciendes el ego, estás en el espíritu, estás en el amor, estás con Dios. No hay perturbación, porque simplemente dejas que las cosas fluyan amorosamente. Si fue algo que te golpeó, ¿qué tengo que aprender? No por qué, sino para qué. Papá Jaime, dices una palabra que es fuerte para las personas que se llama ego. Y yo creo que hay una evolución del ego que la gente no se está dando cuenta hoy y se llama ego espiritual. También. Que uno cree que alcanzó, que uno cree que logró, que uno cree que está levitando. ¿Cómo trabajar ese ego espiritual? Ese ego espiritual, me encanta esa pregunta porque es que el ego espiritual es el que más daño hace. Porque hay gente que llega a un poder, cuando ya llega a un momento, y pasa mucho, cuando tú ya logras trascender el dolor físico a través de la meditación, o ya te conectas y dices, no, el nirvana ya se desarrolló, ya se iluminó, ya está en tal, y empieza a predicar y se le olvida ir a su esencia. Porque cuando se te olvida que en tu interior está ese Dios, ese chamán, ese esa mago, verdad. esa verdad, y que cuando te conectas, inmediatamente conectas mente con corazón, es como un rayo láser. Tienes el poder de materializar, atraer y crear lo que tú quieras atraer a tu vida. Entonces, cuando empiezas a conectar, se abre un mundo de infinitas posibilidades. Hay un cuentico que me encanta, papá Jaime, sobre la verdad, porque siempre buscamos que algo externo nos responda y nos diga cuál es la verdad. Y es que estaban los discípulos acompañando al maestro, que estaba en el monasterio, y siempre llega la romería de personas a hacerle preguntas al maestro sabio para que le responda. Y entonces una persona entró y le preguntó que si Dios existía y le dijo que sí. Y todos los discípulos escuchando a su maestro responder. Después llega otra persona en el transcurso del día y le pregunta exactamente lo mismo al maestro y le dice que si Dios existía y le dijo que no. Y pasó el día y otra persona le volvió a preguntar lo mismo al maestro, que si Dios existía, y le dijo que eso dependía de él. O sea, que le dijo, no sé, depende de ti descubrirlo. Y cuando al final ya se quitaron el cuenco, se lavan los pies y se acercan los discípulos y dicen, maestro, qué incoherencia. ¿Cómo es posible que le respondas a la misma pregunta 3 respuestas diferentes? Y él le hablaba sobre la verdad y le decía, la verdad depende de cada ser. A la primera persona va a tener que descubrir si Dios existe con fe. La segunda va a tratar de demostrar por cualquier medio que yo me equivoco. Y la otra va a empezar todo un proceso de vida alrededor de responderse esa pregunta. Le respondí exactamente a cada uno lo que necesitaba escuchar. Exactamente. Entonces, te pasa mucho cuando te preguntan, porque no sé si llegan con papá Jaime a que le diga la fórmula mágica para cambiar su vida, para que todo se desaparezca, decirle, papá Jaime, por favor, ya, pero voy de afán. Dígame cuál es la clave de la vida porque necesito empezar. Y creo que es algo de lo que estabas diciendo, de que la gente está en un vaivén y en una corriente frenética todo el tiempo, pero sí buscan las respuestas inmediatas a todas las preguntas, olvidando que lo que tú estás diciendo, que es que la respuesta de todo eso ya es dentro de él y tiene que hacer ese proceso él mismo, identificar todo eso que hay ahí moviéndose, porque a veces es ilusorio también lo que uno cree, ya alcancé o me iluminé, soy lo máximo. Esto es un tema totalmente distinto, es un vacío. Creo que la parte más importante de cualquier vaso es el vacío del medio, porque puede ser llenado,
¿Qué te ha pasado cuando has llegado a diferentes lugares y ves a esas personas con mucho conflicto y dicen, papá Jaime, por favor, necesito que me ayudes con la fórmula mágica para transformar mi vida? ¿Hay qué? Sí, la única fórmula mágica que yo conozco para transformar la vida es primero, son pasos, silencio. Ok. Tenemos una mente bulliciosa, por eso la respiración, la meditación, la focalización plena. Silencio. En silencio se autoobserva. La autoobservación, el primer paso a la liberación interior. A través de la observación, esas emociones de rabia, de rencor, de resentimiento, de envidia, de dolor, de sufrimiento, todo ese te están mostrando qué sientes en tu corazón realmente. Y ese corazón, ¿por qué está pensando eso? Porque ni tus peores enemigos te pueden hacer a ti tanto daño como tus propios pensamientos. Que decimos, te puede consumir eso. Entonces, esos pensamientos los observa. ¿Y de dónde vienen? De un sistema de creencias, que por el hecho de ser creencia, no significa que sea verdad. Porque tú tienes creencias políticas por las que la gente se hace matar por defender a un político, o creencias religiosas se hacen matar por defender al Dios que tengan, se hacen matar por defender creencias sociales, el tener, tengo que tener, ostentar, impresionar, y si no tengo y ostento no soy nada. Tienes creencias en el deporte, creencias, ideologías, y si todas esas creencias, y yo siempre le digo a la gente, te generan estrés, tensión, depresión, cámbialas. Pero la gente se hace matar por defender una creencia, así sea falsa, porque no hay nada más difícil que alguien que han engañado entienda que es un engaño. Entonces, es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Sí, exacto. Entonces, yo siempre llevo a que la gente cuestione cómo está viviendo su vida, cómo le encuentra el sentido a su vida, el significado. La gente no vino a este planeta Tierra ni a sacrificarse y dejar de ser lo que es por complacer a nadie, ni vinieron a sufrir, ni a pagar ninguna pena. Vinieron a crecer, evolucionar es que el único y ser trascender. que te dejaron a cargo eres tú mismo. A ti Claro. tienes que hacerte libre, feliz. Sí. Pero la gente vive como si estuviera cargando con las penas del mundo entero. No y puede. es complejo. De hecho, ahí también hay una reflexión muy importante con las personas que sienten que no están haciendo lo suficiente por transformar el mundo, porque piensan que es algo gigante lo que deben estar haciendo, porque hay gente sufriendo, porque hay gente muriendo. Y le decían a las personas, bueno, imagina que el mundo es una casa. Y tú estando en la casa estás en la sala. Allí está tu responsabilidad. Tú no puedes estar en la cocina, no puedes estar en el comedor, no puedes estar afuera en el jardín. Tú estás en la sala y tu responsabilidad es iluminar allí. Por eso, lo que el mundo necesita es lo que tú has venido a darle y tienes que transformar desde donde estás. Y empieza un proceso al revés y decirle, mire, antes fui inteligente y dije, no, voy a cambiar el mundo. Y lo intenté y me di cuenta que no pude. 8.000 millones de seres humanos en esa bolita de agua que llaman Tierra, 30 kilómetros por segundo, alrededor de una bola de fuego. No podía por allá. Y dije, no, voy a cambiar mi ciudad. Intentó cambiar la ciudad y tampoco. No. Y dijo, no, es una ciudad muy grande. Voy a intentar con mi cuadra y mi barrio y mi ambiente. Y se dio cuenta que tampoco. Y se fue para la casa y dijo, no, voy a cambiar a mi familia. Voy a cambiar a mi esposa, a mis hijos. Y se dio cuenta que tampoco. Y al final llegó a una conclusión y dijo, no, es que el único lugar donde yo puedo transformar el mundo es en mi propia mente, en mi corazón, que es donde comienza la guerra, que es donde comienza la depresión, que es lo que estamos hablando. Aquí está sucediendo todo y eso es lo que se exterioriza. Y que la salida es hacia adentro. Tan difícil es que nos plantean tantas cosas afuera que nos hacen olvidar que es hacia aquí, que es conocerse a uno mismo, que es transformarse a uno mismo. Y eso desde la línea que estamos llevando de que la gente no sabe para qué vino el mundo, no sabe para qué está, no tiene claro absolutamente nada de su propósito de vida, pues yo creo que sí está llevando a la frustración y a la depresión y todo lo que hemos hablado. Pero entonces, ¿qué pasa, papá Jaime,
Cuando ya empezamos a descubrir esto, ya sabemos y decimos, no, viene algo más grande, como lo que pasó contigo, y empiezo a hacer el ejercicio y empiezo a ayudar. ¿Será que si más personas se despiertan? Esto es una pregunta muy importante porque es saber si hay esperanza. Si más personas se despiertan, ¿sí se logrará un cambio planetario? ¿Si va a haber un salto ecuménico de conciencias libres? ¿Si se va a alcanzar una masa crítica para que haya una transformación? ¿Si vamos a llegar a dar un salto cuántico? ¿O crees que es definitivo que el ser humano, por tal vez su ignorancia, creó un karma colectivo muy grande y debe asumir una consecuencia nefasta y casi que devolver a una nueva extinción masiva para volver a empezar? O sea, ¿crees que se puede dar desde la conciencia y desde la luz? ¿O crees que sí debe llegar un choque? Porque tú hablabas de la enfermedad, hablabas de la niña, pero mira que muchas veces es por como que pasó algo grande que te chocó y te cambió. ¿Será que la Tierra va a sufrir algo así y después va a evolucionar? ¿O crees que sí muchas mentes van a lograr unirse a un nuevo nivel de conciencia? Primero, la paz y el cambio que tú quieres ver en el mundo nace en ti. O sea, que todo el mundo llegue es imposible. Ok. Pues, ¿por qué? Porque cada Se ser vuelve humano... más celular, más individual. Sí, cada ser humano tiene su libre albedrío. Y tú puedes poner 1.000.000 de personas acá y cada uno piensa como quiere pensar y pensar en otros que vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque es que cuando un niño nace, su ADN viene ya programado con todos los miedos que experimentó su mamá en el vientre. Trae en ese ADN una memoria ancestral. Entonces, por eso cuando yo hago toda la biodecodificación celular, la desprogramación del ADN y a través de la respiración o la meditación o todas estas técnicas que utilizo, desprogramo ese ADN y lo codifico de nuevo, es para esa memoria negativa de rabia, de rencor, de resentimiento, de depresión, de ansiedad o de sed de venganza, llevarlos a que la liberen en el hipocampo. Es desprogramar, porque si no suelta... O sea, se desaprende y se reaprende. Y se vuelve a aprender. Hay que volver a aprender. Pero eso es un proceso. Y no es que se hizo así. Yo, por ejemplo, me demoro 9 días, por eso cuando hago todos estos viajes por el mundo entero en 9 días, yo me demoro 9 días en que el cerebro subconsciente se desprograme, se codifique a través de frecuencias de onda, de respiración, de todo esto que hemos estado hablando, y encuentre la paz interior. Pero eso no es que hizo así y ya llegó, no. Todo lleva un proceso. Pero la gente quiere, ya, deme la fórmula. No existe fórmula. La fórmula es lo que le está diciendo, el silencio, autoobservarse, conocerse, cuestionar las creencias y luego decir, ¿esta creencia me sirve? No. O es limitante, o es un paradigma. Si es limitante, si es pérfida, si es perversa, suéltela. Pero no, la creencia es, esto es así y así tiene que ser. Yo quiero que la gente que nos está viendo o escuchando vaya y busque en YouTube el experimento de los monos. Y es que entran a 5 monos en una habitación y colocan un racimo de plátanos en la habitación. Y lo agarran. Entonces, cada vez que un mono va a coger un plátano, no los mojan a todos. Entonces, cuando eso sucede, el mono que intentó coger el plátano y vio que los empezaron a mojar porque tenían hambre, los demás empiezan a golpear al que va a intentar subirse. Entonces, cada que otro va a intentar coger un plátano, los otros lo golpean antes de que les vaya a caer agua a todos. Pero el experimento científico fue que empezaron a ir sacando a un mono por vez y empezaron a entrar un mono nuevo, hasta que renovaron 5 monos nuevos que nunca les había caído agua, pero que seguían pegándole al mono que intentaba coger el plátano, pero no sabían por qué. Simplemente cada que uno iba a intentar coger el plátano, los demás le pegaban, pero no entendían. Esos monos nunca fueron bañados. Y la gente no entiende que muchas de las cosas que cree no sabe por qué las cree. O sea, no sabe por qué sabe lo que sabe ni sabe por qué cree lo que cree. Nunca se ha hecho las preguntas correctas y nunca ha tenido las respuestas correctas. Yo creo que eso va a ser fundamental para la gente que nos está escuchando, que se haga esa reflexión, por qué cree lo que cree y si lo que tiene como conceptos es porque se lo heredaron o porque los validó. Porque todo lo que tú estás diciendo me encanta, que es un reto también para ellos,
yo los invito a que validen todo lo que tú estás diciendo y se van a dar cuenta que a través de su validación personal es real. Empiezan a desprogramarse, empieza un reinicio mental importante y empieza la vida a ser transformada. Lo que hablaste del silencio, que escuchaba un gran maestro de la vida decir que el idioma que Dios habla es el silencio, lo demás es una mala traducción, porque ese silencio espectacular te permite escuchar la voz de tu alma, porque ese silencio te permite conectarte, pero más allá de eso es porque aprendes el valor de la palabra. Y es que cada palabra tiene un chi, una energía. Eres hijo del creador, tienes el poder de crear, tú eres energía en movimiento. Entonces cada que hablas, creas. Y si yo entiendo que la palabra es la magia, ¿no? De hecho, abracadabra, si lo buscan todos y se meten ahorita a Google, busquen por ahí qué significa abracadabra desde lo etimológico, es como hablo, creo. Que la gente decía, abracadabra, se hizo la magia, es así. La palabra significa como hablo, creo. Y la gente que empieza a entender este punto empieza a ser más cuidadosa con lo que está diciendo. Si te dices a ti mismo, soy bobo, soy tonto, no soy capaz, estás creando una realidad que después eres esclavo de la consecuencia de lo que acabas de crear. Entonces yo creo que es muy bonito todo el hilo que les estamos dando, porque ellos van entendiendo, papá Jaime, que deben tomar unas decisiones que los lleven a transformarse de alguna u otra manera, porque si siguen haciendo las mismas cosas y esperan resultados diferentes, es casi la definición de locura. Tiene primero cuestionar sus creencias. Segundo, la forma de elegir. Tiene que pensar, elegir, decidir y actuar diferente. Porque si actúa de la misma forma, el resultado es el mismo. Cuando expresa, lo más importante es cómo te hablas a ti mismo y cómo le hablas a los demás. Y que no importa lo que la gente diga de ti. Eso no es importante. Lo importante es lo que tú, a través de tu palabra, te dices a ti mismo. Y si tú, los que no escuchan hoy, tienen hijos, ¿cómo le hablas a tu hijo? Porque tienes que aprender a hablar para que te escuchen y aprender a escuchar para que te hablen. Sin juzgar, sin etiquetar, sin dar tanto consejo, es simplemente conectarse a través de la palabra. La impecabilidad de la palabra es poderosísima, porque cuando tú hablas transparente, hablas claro, piensas con amor, hablas con amor, actúas con amor, el resultado es el amor. Hace parte de la sabiduría tolteca, claro, de los 4 acuerdos. Sí, pero más que sé impecable con tus palabras. Pero más que eso, es conciencia, mucho más profundo. Es conciencia, más que actitud mental positiva. La actitud es superficial. La conciencia más profundo. Depende de tu corazón cuando observas y ya no reaccionas ante lo que sucede, sino que actúas de acuerdo a lo que piensas. Cuando hay reacción hay miedo, involucrado. Tú estás dependiendo del exterior. Cuando hay acción es desde tu corazón. Entonces sí es lo importante. O sea, más o menos, la reputación es lo que los demás piensan de ti. El ego. Pero la conciencia es lo que tú eres. Y por eso hay que preocuparnos como más por la conciencia. Y creo que por ahí no nos estamos enfocando mucho más en actitud mental positiva, sí, no en conciencia. Pero es que la actitud es superficial, depende del exterior. Tú reaccionas por lo que te dicen. Cuando estás consciente, actúas de acuerdo a lo que piensas, de acuerdo a lo que sientes. Entonces no te involucras, no hay desgaste. Sí es la importancia que tiene. Y dicen de hecho que las cosas no son en sí mismas, sino que se tiñen de la forma en que tú las envuelves. O sea, que uno es el que le da la atmósfera a las cosas que pasan. Y eso depende de esa caja de herramientas que uno tiene. Papá Jaime, por eso sí es importante que las personas empiecen este proceso de desaprendizaje, como lo estábamos llamando ahorita, para que tengan nuevas herramientas para reaccionar distinto ante los mismos estímulos que van a seguir sucediendo, porque no es que las cosas externamente cambien, cambias tú. Y si tú cambias la forma de ver las cosas, casi que las cosas cambian de forma. Instantáneamente cambian su forma. Cambia la forma, con solo cambiar la forma de mirarlas, ya cambió tu vida. Pero como te programaron a verla así, o sea, es lo que te decía al principio, en las enfermedades es por tu forma de pensar rígida, fría, con rencor, con rabia, con ira. Cambia
libera, aprende a perdonar. Por eso cuando, después de que escribí el libro de Te amo pero soy feliz sin ti, todo el mundo me decía, pero ¿cómo voy a perdonar? Luego escribí Perdono pero no olvido, porque la gente cree, y esto sí que es importante para la depresión, la gente cree que perdonar es olvidar. Entonces, tú escuchas que yo ya me olvidé de esa vieja imbécil y yo ya no me acuerdo de ella. Y ese viejo degenerado, a mí ya me olvidó. Si a ti ya se te olvidó quién te insultó, despreció, engañó, maltrató, y ya no te acuerdas de esa persona y dices que ya le perdonaste, lo que tú tienes que es síndrome de Alzheimer. Está perdiendo la memoria, pero no ha perdonado. Perdonar es todo lo contrario. Recordar sin rencor. Sin rencor, sin resentimiento y la más importante, sin sed de venganza. Cuando aprende a perdonar, encuentra paz, tranquilidad, porque el rencor es el camino VIP sin escalas a la enfermedad. Papá Jaime, es que yo sí quería hablar contigo en este cafecito de ese fin del mundo. Y no se me vayan a asustar los que me están viendo ni me están escuchando del fin del mundo. Es porque sí he escuchado mucho sobre una época especial de la humanidad. Desde el cristianismo, desde la Iglesia Católica se hablaba del Apocalipsis o el tiempo de las revelaciones. Incluso se llegaba a decir en Pablo, creo, que un día en el cielo son 1000 años en la tierra. Y hasta la numerología cogía y decía, bueno, del 0 al 1000, un día. Del 1000 al 2000, 2 días. Del 2000 en adelante empieza el tercer día del Señor. Él dijo, destruyan este templo que al tercer día lo reconstruiré. Y también me iba yo a los nórdicos hablando del Ragnarok y de la época especial, y me iba al budismo y los discípulos del Buda decían 5 generaciones de 500 años después de la muerte de Buda Sakyamuni o de Siddhartha Gautama, vendrán aquellos que comprenden el Dharma recto, que eso fue hace 2500 años, o escuchando a los mayas hablando del tiempo del no tiempo, que empezaba a partir del 21 de diciembre del año 2012, una época especial del tiempo del no tiempo, a los orientales hablando del periodo verde Yan, periodo rojo Yan y periodo blanco Yan, que empezaba a sublevar también en el 2004. Todas esas culturas mundiales hablando de un tiempo especial. Los que trabajan en círculos energéticos hablaban de la era de Acuario, de una era de energía, de una era especial, todos hablando de un tiempo distinto. Si estamos en ese tiempo distinto, donde el electromagnetismo de la Tierra cambia, donde la perspectiva de lo que está sucediendo cambia, donde todo está sucediendo de una manera tan diferente, casi que la corriente frenética se está equiparando, están sucediendo cosas hermosas, porque hay personas como tú haciendo toda esta labor, pero también están sucediendo cosas terribles, simultáneamente en el mismo lugar, casi que como si hablábamos como Shakespeare. El infierno está vacío, todos los demonios están aquí, sucediendo todo a la misma vez. Si lo que estamos hablando nosotros, que la transformación del mundo está en nosotros mismos, ¿será que ese tiempo no va a ser igual? ¿Será que ese establecimiento de esa nueva tierra, de ese nuevo amanecer para la humanidad, no va a depender también de que eso pase en mi corazón, de que eso pase en mi mente y que yo sea el que pase de la escuela a la universidad a nivel espiritual, para que pueda unirme a ese cambio de lo que viene? Porque es que yo no estoy esperando que nada externo venga y lo cambie todo. ¿O crees que es ahí donde está el conflicto? ¿Cómo analizas tú este tema del fin del mundo? Ahorita se lo van a poner tétrico, acá va el fin del mundo, pero hablemos del fin del mundo. El fin del mundo, el apocalipsis, ¿dónde está? En tu corazón, en tu forma de pensar. Desde que yo nací, el mundo se iba a acabar. Que en el 60, que en el 70, que en el 80, que en el 90, que en el 2000, que en el 2010, que en el 2020. Y el mundo siguió. ¿Qué es acabarse el mundo? Cuando tú pierdes la capacidad de soñar sin límite. Cuando tú ya no quieres compartir el amor que está en tu corazón con tantos seres que necesitan de tu luz, de tu cariño, de tu apoyo. Ese es el fin del mundo. El mundo siempre, la Tierra, que desde el primario, el secundario, el terciario, el pleistoceno, Eoceno, Mioceno, la Tierra cada vez que se acerca el Sol a la Luna y todos estos cambios, se acaba todo lo que hay acá. Y la Tierra sigue.
O sea, la Tierra no se va a acabar porque yo cambie mi forma de pensar. Pueden haber catástrofes, guerras, como hay, todo. Pero el mundo sigue. Es más, el cementerio está lleno de gente que creía que el mundo no podía seguir sin ellos y todo siguió. Papá Jaime, es que la gente ni sabe cuántos años tiene la Tierra. Sí. Yo le digo a la gente, ¿usted cuál es la historia que conoce? Háblame de Mesopotamia, de Egipto, 5.000 años, tal vez reciente. Y yo les digo, no, la Tierra tiene 4.500 millones de años, ha vivido varias extinciones masivas. Y el ser humano es alguien joven, nuevo en la Tierra, y está viviendo una experiencia, pero siempre con ese concepto de todo va a terminar. Sí, y ¿no? no se dan cuenta de qué es lo que está sucediendo en su mente y en su corazón. El apocalipsis para mí, y obviamente con lo que yo siempre digo, cuestionen sus creencias y todo lo que yo diga y lo que hablemos. Pero para mí, el apocalipsis es cuando el amor que está dentro de mí nunca muere, lo opaco, por todos esos miedos que nos transmiten magistralmente los medios de comunicación, las redes tóxicas, la gente llena de miedo, toda esta gente porque todo el tiempo nos están transmitiendo puro y físico miedo. O sea, que establecer ese nuevo cielo, establecer esa nueva tierra, por ejemplo, que es muy bonito pensarlo, si el corazón de Papá Jaime cambia y su mente y el de su esposa, decimos que en esta casa ya hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Claro. Porque es que la tierra es perfecta, hermosa, ríos, valles, flores. Todo. El problema es el corazón del hombre y es el hombre el que dice, no, la tierra hay que cambiar, la tierra no hay que cambiarla. Mira, el corazón del hombre, o sea, yo creo que si los planetas hablaran, vamos a hacer un chiste para que ahorita, si los planetas hablaran y se dijeran, la veo como enferma, señora Tierra, ¿qué tiene? Humanos. Tiene humanos porque se comporta como un cáncer en el organismo que está haciendo metástasis y que es células que ya no reciben esa información del cerebro haciendo daño. Yo creo que el humano es el que debe cambiar y si cambiamos desde ahí yo creo que es ese nuevo cielo y es esa nueva tierra. Sí, y precisamente tú eres igual que un pintor. Tienes una paleta llena de colores. Puedes pintar el cielo o el infierno. ¿Cuál es la diferencia? Que tú tienes el libre albedrío de elegir cuál pintas y a cuál entras. La tierra, el mundo, los seres humanos, todo, hay que buscar lo bonito, no lo feo. Pero estamos programados a buscar lo negativo. Y cuando tú te concentras en los defectos, en lo negativo, en la escasez, en la pobreza, en lo malo, eso es lo que atraes a tu vida, Cuando tú te concentras en la solución, en lo positivo, en lo creativo, en el amor, en buscar la apreciación, eso es lo que atraes a tu vida. Por eso yo siempre digo, valora a tiempo las cosas pequeñas, simples, que Dios y la vida te dan. Son pequeñitas, ya que mañana puede ser demasiado tarde para ver y comprender que esas pequeñas y simples cosas eran las más grandes y quizás ya las hayas perdido. ¿Cuántas veces no valoramos el hogar, la salud, las oportunidades, el medio ambiente, todo lo que tenemos? Y cuando ya lo perdemos, queremos hacer algo y ya es tarde. Por eso es tan importante y lo que el mundo necesita llama conciencia. Estar conscientes, vivir en contemplación alegre por todo lo que tenemos. Cuando estás en contemplación alegre, el mundo está cambiando. Pero cuando estás buscando lo negativo, por ejemplo, por eso es tan dañino cuando tú te la pasas leyendo noticias, periódicos, redes tóxicas, contando lo negativo, porque cuando tú estás hablando negativamente, transfiriendo información falsa o cáustica o de rabia, de rencor o de dolor, estás vibrando una frecuencia baja. Y cuando la frecuencia es baja, en la base gangliar, que eso es lo que nos han transmitido a través del miedo, la base gangliar se tensiona y aparece ¿qué? La depresión, la ansiedad. Claro, el cuerpo lo somatiza. Producto de la forma de
pensar y estar abierto a lo que no es necesario. Por eso yo siempre digo, si no tiene nada bueno que decirme, no me lo diga. O sea, y ahí viene la palabra, lo que estamos hablando ahora. Si yo no tengo nada bueno que expresar, ¿para qué lo cuento? Cuando hay silencio, cuando hay apreciación, y ese es el arte de la visualización creativa, no destructiva como nos han programado. Visualizar qué quiero para mi vida, cuál es mi sueño. Pero además de mi sueño, es que mi sueño sea más grande que yo. O sea, que lo que yo quiero sea para compartir, para ayudar a otros, para trascender. Ahí es que el sueño adquiere esa dimensión divina y lo atraes fácilmente. No es simplemente en tener. Primero soy, ¿y qué es ser? Encuentro la paz interior, la tranquilidad, el amor y la alegría en mi corazón. Luego comparto esa sabiduría, ese amor, esa alegría. Y después voy a tener esa paz interior, esa abundancia, esa prosperidad en todas las áreas de mi vida. Pero primero soy, luego hago, después tengo. No primero tengo y ostento, que ser en ese orden. Y después hago y después soy. Es antinatural. Pero qué bonita conclusión. Se nos acabó el café, se nos acabó el tiempo, pero para mí siempre será un placer que compartamos café, que charlemos, porque creo que el mundo necesita más de estas conversaciones. Me encanta realmente todo lo que estás haciendo. Dios nos permita tenerte muchos años más, pero el día en que no estés, tu legado va a ser eterno en el corazón de todos los que alguna vez hemos escuchado algo de Papá Jaime y lo hemos llevado a la práctica, porque es lo bonito que te dije ahora y se los digo a todos, pueden validar. Bueno, para todos en este podcast 1111, un aplauso para Papá Jaime, por favor. Súper, súper rico. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, que nos pueden ver en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas partes, pero que vamos a seguir todos a Papá Jaime. ¿Cómo es que estamos en Instagram? Papá Jaime, @Papá Jaime. En todas partes Papá Jaime. Y lo más importante, que nunca jamás dejen de soñar. Así es. Bendiciones para todos. 1111, un podcast de otra dimensión. Chao, chao.